Muy buenas tardes amigos, gracias por acompañarnos a nuestro estudio de cierre de Shabbat, ya para el segundo estudio de Día de Reposo. En esta ocasión nos toca estudiar el capítulo 8 del Evangelio de Juan. Y bueno, vamos a ver cómo es que el Señor continúa enseñándonos acerca de la ley de Moisés, pero en un contexto correcto, en el sentido en el que fue enviado, porque para eso fue enviado por Dios, para enseñarnos cómo es que el pueblo de Dios tiene que vivir conforme a la instrucción, conforme a la ley de Moisés, pero entendiendo el sentido espiritual de la ley, porque la ley de Dios, la ley que fue dada a Moisés es espiritual. Y hasta el momento en que Yeshua llegó, hasta antes de que Yeshua llegara, el pueblo judío siempre mantuvo el cumplimiento de la ley, pero bajo un entendimiento en la carne, en el aspecto práctico. De tal suerte que se perdió o se olvidaron del aspecto espiritual de la ley y de la esencia misma de Dios que estaba en la ley. Dios es espíritu. Y siendo espíritu, en el momento en que Dios transmite la ley a su pueblo, el propósito de Dios obviamente que es que su pueblo tenga la esencia de Dios mismo, a fin de que el pueblo sea luz a las naciones. De otra manera seríamos normal, o sea, no habría ningún cambio, no tendría ningún sentido. Las leyes de las naciones, las leyes de los estados, de los países de todo el mundo, tienen un propósito de cumplimiento con el fin de mantener una sana relación en la sociedad. Pero a diferencia de la ley de Moisés, que también es una ley civil y es una ley moral y también contiene dispositivos de orden penal incluso, a diferencia de cualquier otra ley, tiene la calidad de ser una ley espiritual. Y entonces, al no haber entendido esto, el pueblo es enviado Yeshua, y Yeshua comienza a enseñar, y en muchos aspectos, muchos aspectos, difiere de la enseñanza tradicional del pueblo judío. Esa es la razón por la cual en los evangelios vemos que a Yeshua le reclamaban, porque hacía ciertas cosas, sobre todo en el día de reposo. Y bueno, siendo el día de reposo una de las leyes, uno de los mandamientos de cumplimiento constante cada semana, y lo que implica en el ámbito espiritual el día de reposo, pues obviamente que Yeshua manifestaba la gloria de Dios a través de sus sanidades, a través de sanar a los enfermos, a través de liberar a gente de demonios, en fin. Todas sus enseñanzas en ese sentido. Y esa es la razón por la cual, al mismo tiempo que vemos los evangelios, también citamos la ley de Moisés. ¿Por qué? Porque confirmamos que Yeshua no vino a abrogar la ley. Yeshua no vino a cambiar la ley. Simplemente vino a darle una interpretación correcta y así enseñar. Eso es lo que nosotros estamos viendo y confirmando al estudiar los evangelios. De esa manera tú puedes confirmar la misma enseñanza que tuvieron sus apóstoles en las cartas, que los mismos apóstoles citan la ley de Moisés, pero bajo ya el filtro de la enseñanza de Jesucristo. Y el capítulo 8 nos habla de la preexistencia de Yeshua, la preexistencia del Mesías. Es uno de los capítulos en donde desde el primer versículo Yeshua comienza a hablarnos de la esencia de él mismo en relación al Padre. Y llega un momento en el curso del capítulo en que él mismo aclara con todas sus palabras y dice que él no es, que él es de arriba, que él viene de arriba. Nosotros somos del mundo, nosotros somos de abajo, pero él es de arriba. Y entonces en ese momento, obviamente que los judíos pues conocen esto,
saben el contexto y el alcance de las palabras de Yeshua, pero al no entenderlo, pues lo quieren matar, porque dicen, es una blasfemia lo que está hablando. Pero vamos a ver que hay dos grupos. Unos que mantienen el juicio generado por Isaías, a través del profeta Isaías, para que no le recibieran como Mesías. Y otro grupo muy específico que tiene que ver con aquellos que buscaban matarle específicamente. Vamos a verlo ya en este capítulo un poquito más detenidamente. Vamos a ver desde el versículo 1, pero antes vamos a consagrar este estudio, por favor, con una oración. Sí, por favor. Señor y Padre nuestro, gracias te damos, papito, por este Shabbat tan hermoso que estamos teniendo, Señor. Te pedimos, Padre eterno, que despiertes nuestro espíritu, porque solamente de esa manera vamos a entender tu palabra, porque es espiritual, Señor. Que podamos en nuestra alma alimentarnos, en nuestro espíritu vivificarnos, Señor, fortalecernos en nuestra fe. Y tú dices que si nosotros queremos ser tus discípulos, que permanezcamos en tu palabra, Señor. Ayúdanos a permanecer en tu palabra, en la plena confianza en tu ley, Señor, en tus palabras, mi Dios, en la obediencia a ti, Señor. Ayúdanos, Padre eterno, en el nombre y por los méritos de Yeshua. Amén. Amén. Por favor, acompáñenme en sus Biblias al capítulo 8 de Juan. Desde el versículo 1 dice, y Yeshua se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo. Esto era lo que constantemente hacía Yeshua. Siempre regresaba al templo. ¿Por qué? Porque enseñaba. Y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Yeshua, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Si nosotros vemos esta expresión de los judíos, de este grupo de fariseos y escribas, la razón por la que los judíos que sorprendieron a esta mujer en adulterio, quieren matarla, es porque efectivamente la ley de Moisés prevé, la ley dada a Moisés prevé que el adulterio es causa de muerte. Sin embargo, vemos que estos judíos solo presentaron a la mujer. La pregunta es, ¿cómo es posible que la sorprendieron en el acto mismo de adulterio, pero no nada más presentaron a la mujer? ¿Por qué al hombre no? Vamos a ver lo que dice la ley de Moisés. Dice Levítico 20, por favor, acompáñenme a Levítico 20, verso 10. Dice, si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Bien, es lo que dice de forma literal la ley. Lo anterior nos indica que el propósito de este grupo de hombres estaba probando a Yeshua. Nada más le presentaron a la mujer. Y ellos esperaban que efectivamente Yeshua consintiera en que la mataran. ¿Sí? Literalmente lo describe la ley. Así es de que independientemente de que la ley de Moisés describe esto, el propósito de este grupo era tentar, como dice la escritura, dice el versículo 6, mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Yeshua, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistían en preguntarle, se enderezó y les dijo, fíjense la respuesta que da el maestro. Dice, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. La pregunta directa. ¿Yeshua dijo que no cumplían la ley? Al contrario, Yeshua les está diciendo, cumplan la ley. Pero hay una condición. ¿Por qué? Porque el propósito de cumplir esta ley era darle muerte a una persona. Ok, lo que les está diciendo, ¿eres libre de pecado? ¿Tienes
tienes los atributos necesarios delante de Dios para darle muerte a otra persona, adelante, cumple la ley. O sea, no dijo el Señor, no cumplan esta ley, o no dijo en ningún momento, la ley ya no puede ser vigente, ya no es vigente, ya no podrá ser cumplida. Verso 8, e inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salieron uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Yeshua y la mujer que estaba en medio. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Por qué nadie tiró la primera piedra? Todos entendieron la respuesta de Yeshua. Dice la escritura, dice el texto, que esto le preguntaron a Yeshua porque le estaban tentando. Y a final de cuentas, ellos fueron los que resultaron probados. Ellos fueron los que Yeshua, en el momento de que Yeshua responde, a ellos les puso una prueba. Es decir, ellos quieren matar a esta mujer por el pecado de adulterio, pero al mismo tiempo Yeshua les dice, está bien, cumple la ley, pero el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Ellos sabían que no hay nadie. ¿Por qué? Porque no hay nadie que diga, que pueda decir con conciencia, porque hay mucha gente que hoy en día lo dice, pero son de forma totalmente inconsciente y de forma ignorante. En la ignorancia de considerarse a sí mismos como muy justos y que no tienen pecado, que no cometen pecado. Pero parte de esto tiene que ver por el desconocimiento de lo que implica el concepto de pecado. Dice Primera de Juan, capítulo 1, del 8 al 10, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Bien, ¿por qué dice esto el apóstol Juan? ¿Por qué escribió así? Yeshua no abrogó la ley de Moisés por el hecho de que les haya pedido esto. Lo único que hizo Yeshua fue confirmar que Él vino a cumplir la ley, pero Él vino a cumplir la ley y así vino a enseñar. Pero nosotros solamente podemos cumplir la parte de la ley que nos permite la condición que tenemos. Este tipo de mandamientos de darle muerte a otra persona no lo podemos cumplir. ¿Por qué? Porque efectivamente somos pecadores. Y delante de Dios, si tú tienes pecado, no tienes la autoridad suficiente como para darle muerte a otra persona. ¿Qué fue lo que dijo Yeshua con relación a la ley? Con relación a la ley de Moisés, y que él está confirmando cuando les dijo, quien quiera que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Mateo 5, 17 dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. Y aquí es muy claro, primeramente, no piensen que he venido a abrogar la ley. ¿Cuál ley? Pues la ley de Moisés. En ese contexto y en aquel entonces, Yeshua no podía estar hablando de otro tipo de ley. Porque al mismo tiempo dice, no he venido a abrogar la ley o los profetas, sino para cumplir. ¿Qué? A cumplir que la ley y toda la profecía anunciada por los profetas. Yeshua es el cumplimiento de toda la profecía. Verso 18. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. ¿Qué significa esto? Que la ley que fue entregada a Moisés, pero bajo el filtro, bajo el contexto de la enseñanza de Jesucristo, no dejará de ser cumplida, no dejará de ser vigente
dice hasta qué momento, hasta que pasen el cielo y la tierra. ¿Qué momento va a ser este? El momento del fin, el momento del establecimiento del reinado del Mesías. Como lo vemos en Apocalipsis. Hasta que pasen el cielo y la tierra. ¿Ok? Y dice, hasta que todo se haya cumplido. Verso 19, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos, muy pequeños, y así enseñe a los hombres, muy pequeños será llamado en el reino de los cielos. No importa qué tan pequeño consideres un mandamiento que tú puedas entender en la ley de Moisés. No puedes quebrantarlo, no deberías quebrantarlo. Dice, y si así enseñas a no cumplir los mandamientos, entonces dice, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. En la versión del Mateo de Shem Tov, el hebreo de Shem Tov, dice nulo, dice no será considerado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga y los enseñe, ese será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia, y fíjate aquí bien importante, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, de estos que le estaban probando, no entraréis en el reino de los cielos. Y bueno, aquí, si el común de las personas dice, no, pues es que si los fariseos y los escribas eran los expertos, los doctos en la ley, pues imagínate nosotros, ¿cómo vamos a cumplirla? Pero no estás entendiendo el contexto en el que lo está diciendo Yeshua. ¿Por qué? Porque Yeshua está hablando de personas, de líderes religiosos de Israel que no estaban cumpliendo la ley. No estaban cumpliendo la ley de Moisés. Estaban más enfocados en el cumplimiento de la ley tradicional. Leyes que ellos mismos se crearon, supuestamente con el propósito de poder cumplir mejor la ley de Moisés, pero el grave error fue que fueron tantas leyes y tantas cargas que muchas veces iban en contra de la propia ley de Moisés. Muchas veces fueron en contra del espíritu de la ley de Dios, del espíritu. ¿Qué significa el espíritu de la ley? La intención que tuvo Dios al dar una u otra ley. Entonces estos líderes se equivocaron al crear tantas leyes. ¿Por qué? Porque al final de cuentas iban en contra, o en el peor de los casos cumplían con más enfoque la ley que ellos crearon más que la propia ley de Moisés. Así es de que lo que hizo Yeshua con esa enseñanza es poner en un nivel mayor a todo aquel que tuviera la justicia para quitar la vida a otro. Y en ese sentido, pues nadie somos aptos para poder quitar la vida a alguien más. ¿Por qué? Porque ya lo dijo Juan, todos somos pecadores. Si no te equivocas en una cosa, te vas a equivocar en otra. El hecho de que tú hayas hecho un pacto y un compromiso para vivir bajo la ley de Dios, no te hace el impecable cumplidor de la ley. No podrías, porque por tu propia condición, tu propia naturaleza humana. En un momento te vas a equivocar en una cosa, en otro momento te vas a equivocar en otra. Pero ¿cuál es la diferencia de hacer eso a simplemente decirle no a la ley de Moisés? ¿Cuál es la diferencia? Pues la diferencia está en que cuando tú ya hiciste ese compromiso, ya sea que tú te des cuenta o que alguien más te diga, te estás equivocando en esto, tienes ya la conciencia y la responsabilidad y la humildad para reconocer que te estás equivocando. Y entonces procedes a disculparte
procedes y si es posible, a enmendar el error. Lo que no sucede con una persona que le dice no a la ley de Moisés. ¿Por qué? Porque en sí mismo se considera justo y dice, no, pues para mí es así. Es decir, las cosas son así para mí y yo estoy bien y no tengo ningún problema, y simplemente ignora. Y si ignoras y no quieres la ley de Moisés, pues no la vas a conocer. Así de fácil. Vives bajo tu propio instinto. Por esa razón, hay una diferencia entre estos que hacemos pacto y aquellos que viven bajo sus propios instintos, bajo su propio discernimiento personal. Así es de que, bueno, nos queda muy claro que Yeshua no en ningún momento no abrogó la ley y ni siquiera les impidió que la cumplieran. De hecho, les puso un reto. Tiene los atributos para cumplir esta ley, tira la primera piedra. Pero nadie lo hizo, nadie se sintió con esa seguridad. Verso 10 dice, enderezándose Yeshua y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Yeshua le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Bien, aquí tenemos que aclarar esto porque se puede malinterpretar si no lo consideras correctamente. Yeshua no consintió el pecado y tampoco Yeshua no minimizó el pecado de esta mujer. Leamos nuevamente con cuidado. Dice, ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Yeshua le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Esto es un mandamiento. O sea, esto que recibió esta mujer con la cual en un momento dado cualquiera de nosotros pudiera identificarse, no porque andes en adulterio, no, sino por el simple pecado que en un momento dado todos podemos tener. Y en ese sentido no puedes tú evadir el mandamiento. Es un mandamiento. ¿En qué consiste? De no pecar más. O sea, Yeshua te puede perdonar si tienes la humildad para reconocer que estás pecando. Pero no significa que una y otra vez lo puedes hacer. ¿Por qué? Porque ella dio un mandamiento, dice, vete, yo te condeno, vete, pero ya no peques más. Entonces, esa es la condición. Entonces, no pecar significa no seguir transgrediendo la ley. Sin importar de qué nacionalidad seamos, el Señor nos recibe como Israel en el momento en que hacemos un compromiso para rectificar y mantenernos bajo la justificación que otorga Yeshua. Esto lo tenemos que entender muy claro. Es decir, el Señor no juzgó, no condenó a esta mujer, pero a diferencia de cualquier hombre, Yeshua es el intercesor, es el intermediario, Él es nuestra justificación. Y Él es quien nos dice, está bien, ya reconociste tu pecado, bueno, entonces no te voy a condenar, te voy a dar otra oportunidad, pero la condición es que no continúes pecando, porque entonces ya lo estarías haciendo conscientemente y estarías transgrediendo. Ahora, si tú no conoces el concepto de pecado, pues es como que muy ambiguo. Entonces para ti, para unos una cosa es pecar y para otros no. Entonces te tiene que quedar muy claro en qué consiste el pecado. Y la ley te lo dice. O sea, olvídate de que algo que tú te imagines. No. Es muy sencillo. Tienes que acudir a la ley, a la Biblia, para que entonces la Biblia te describa el concepto de pecado. Acompáñenme a 1 de Juan, capítulo 3, verso 4, dice, todo aquel que comete pecado
infringe también la ley. Transgrede la ley. Viola la ley. ¿Cuál ley? La ley de ayuntamiento de X ciudad. Es muy claro, ¿no? El contexto del que está hablando Juan, el apóstol Juan, es de la ley de Moisés. Una vez más, todo aquel que comete pecado infringe también la ley. ¿Por qué? Si tú tomas algo que no te corresponde, que no te pertenece, y te lo llevas, tú sabes que estás haciendo mal. ¿Pero qué crees? La ley de Moisés lo describe como robo. Y eso es en agravio de tu prójimo. Así es de que cuando tú haces algo así, estás infringiendo la ley de Moisés. La conozcas o no la conozcas. Tu desconocimiento de la ley de Moisés no te exime de su cumplimiento. Este es un principio jurídico que prevalece en casi todos los países. El que tú desconozcas la ley de tu nación, de tu país, de tu ciudad, y que cometas algo que transgrede esa ley, no te libra de pagar las consecuencias. El caso de la ley de Moisés es exactamente lo mismo. El que tú desconozcas la ley de Moisés no te exime de su cumplimiento, no te exonera, no eres libre de simplemente decidir no la voy a cumplir. ¿Qué crees? Puedes decir eso, pero vas a cargar con las consecuencias. El pecado trae consecuencias y ahorita lo vamos a ver. Así es de que, ¿cuál es la definición de pecado? Transgredir la ley de Moisés. En el contexto del que lo está hablando el apóstol Juan, eso es, hacer cualquier acto que sea incorrecto ante los ojos de Dios y que en un momento dado constituya una violación a la ley de Moisés. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Pues el pecado es infracción de la ley. El pecado es eso, la infracción de la ley. ¿De qué ley? De la ley de Moisés. Y sabéis que él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en él. Sí, te quita los pecados como se lo quitó a esta mujer. Pero eso no se repite todo el tiempo. Es una sola vez. Todo aquel que permanece en él no peca. Aquí está ya la conexión. Ok, te perdona en el momento que tú confiesas tu pecado, pero en ese momento el Señor te perdona y te da este mandamiento que le dio esta mujer. No te va a condenar, pero te da este mandamiento. Ve y no peques más. ¿Qué te estás diciendo al mismo tiempo? Que permanezcas en Él. ¿Cómo es que permaneces en Él? Cumpliendo la ley de Moisés, siendo una persona correcta. Dice, todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto y no le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo. Una vez más, verso 8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Aquel que ha vuelto a nacer, aquel que ha hecho un compromiso de cambiar su vida. Y que por el Espíritu de Dios ha venido la conversión en el Espíritu. Y que ya es una nueva persona. Ya es una persona diferente. Es una persona que viene de Dios. Y Dios permanece en él. Perdón, dice verso 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Y no puede pecar porque es nacido de Dios.
el momento que tú ya tienes esta conciencia, es difícil que deliberadamente vuelvas a cometer pecado. Ya no puedes. Ya el cargo de conciencia es muy fuerte, es muy pesado como para que de forma tan liberada y constante vuelvas a pecar. No es posible. Porque sabe las consecuencias. Bien, volvemos a Juan 8. Dice verso 12. Y bueno, aquí vamos a ver cómo es que Yeshua perdona pecados, que tiene que ver precisamente con la condición de la deidad de Yeshua. Porque una de las cosas que dice, que dice la Escritura, que dice la Torah, es que solo Dios puede perdonar pecados. ¿Sí? Y entonces, ¿por qué viene Yeshua y perdona pecados? Precisamente porque viene del Padre. Y el Padre y Él son uno. Y Él viene de arriba. Entonces aquí nosotros vamos a entender un poquito mejor en las palabras de Él mismo, en qué contexto es que hace todas estas cosas. Dice verso 12, otra vez Yeshua les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Aquí nosotros tendríamos que considerar una cosa. Yeshua es la luz del mundo. Y los que son Israel solo reflejan la luz, ya que de la misma manera en que la luna no tiene luz propia, sino que refleja la luz del sol, así nosotros solo reflejamos la luz de aquel que es la luz del mundo. Entonces hay que entender un poquito mejor cuando el mismo Mesías dice esto. Vosotros sois la luz del mundo. Mateo 5, 14, 15. Dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras, vuestras buenas obras. ¿Cuáles son las buenas obras? Los mandamientos. El cumplimiento de los mandamientos, que te hace una persona correcta. Esa es tu luz. No es decir, no, yo soy la luz del mundo y andas sin conocer los mandamientos de Dios. Hasta cómo puede ser que no entiendas eso. Claro, porque cuando tú lees las buenas obras, estás pensando que son tus obras de caridad, o tus obras de... Se te ocurrió hacer el bien a alguien porque pues tuviste la oportunidad, y ya con eso. Es algo más completo, no más complejo, porque es muy sencillo, pero es más completo. Implica toda una vida, toda tu vida de hacer lo correcto. Pero para hacer lo correcto, para hacer las buenas obras, para que seas luz en esta manifestación del cumplimiento de los mandamientos, tienes que conocer la ley de Moisés. Entonces, si tú no conoces la ley de Moisés, porque toda la vida te han enseñado que la ley de Moisés ya no es vigente, lo que están haciendo es cortarte esa oportunidad, quitarte la gran oportunidad que tienes de entender la promesa de Yeshua, cuando dijo que tú puedes ser luz, pero tienes que tener con qué. Tú no vas a poder reflejar la luz de Yeshua si no tienes el instrumento necesario. Por más que te esfuerces, vas a hacer cosas de forma equivocada. Entonces, tienes que conocer los mandamientos. Dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, para que vean cómo cumples la ley de Moisés y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Claro, no para que te lleves tú la gloria, no para que digan, ay, qué buena persona es esta, ay, qué justa persona es esta. Significa que no has entendido el propósito. Así de que no consideremos que Yeshua dijo que somos la luz, pero por méritos propios. Somos la luz por cuanto permanecemos en Él. Lo estamos viendo, lo estamos leyendo.
Y permanecer en él implica conocer y cumplir los mandamientos de Moisés. Verso 13, regresamos a Juan 8:13, dice, entonces los fariseos le dijeron, tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Respondió Yeshua y les dijo, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy, pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Aquí ya comenzó a hablarles en un sentido espiritual, y ellos no van a entender. Dice verso 15, vosotros juzgáis según la carne. Aquí se lo está diciendo ya más claramente. O sea, la visión, el discernimiento que ustedes están teniendo solo es en la carne, así, de aquí a aquí. Lo que ustedes necesitan entonces es que su discernimiento se expanda. Pero dice, ustedes juzgan según la carne, lo que ves, nada más. No estás considerando el aspecto de Dios. No estás considerando a Dios. Yo no juzgo a nadie, dice Yeshua. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Aquí ya está hablando de la condición de la deidad que tiene Yeshua. La condición de la deidad de Yeshua tiene que ver con el hecho de que Él es uno con el Padre. Deuteronomio 6, una vez más, vamos a la Torá. Deuteronomio 6, capítulo 4, en donde nosotros vemos la declaración acerca... 6, verso 4, ¿no? Sí, 6, 4. Capítulo 4. No, capítulo 6, 4. 6, 4, perdón. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. En el hebreo la palabra Echad, la palabra uno, no es único, sino significa uno, pero bajo el contexto de unidad. Por eso puedes entender que desde el principio, desde el Génesis, el Hijo está con el Padre. Y Él mismo lo dijo, Él mismo siempre lo dijo el Señor, Yeshua. Así es de que esta expresión que está haciéndole, esto que les está diciendo, está reflejando, está dando un anuncio de que Él es con el Padre. Él y el Padre son uno. Una vez más, verso 16. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero. Pero ya cuando primero dice que no juzga a nadie, dice, vosotros juzgáis según la carne. Yo no juzgo a nadie. Pero aquí cambia y dice, verso 16, y si yo juzgo, ya no está hablando de él, sino del que le envió. Dice, mi juicio es verdadero porque no soy yo solo, sino yo y él que me envió. Cuando él juzga es porque Dios está con él. En ese momento está con él, no está solo Yeshua. Por eso dice, yo no juzgo a nadie, pero hablando de él mismo. Pero dice, pero cuando juzgo es porque el Padre está conmigo y yo tengo toda la potestad. Yo y el que me envió, el Padre. Entonces, dice verso 17 y continúa y dice, y en nuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo y el Padre que me envió da testimonio de mí. Esto no lo iban a poder entender nunca porque la visión que ellos estaban teniendo, el discernimiento de la conversación era en la carne. Era en la carne y bajo algún conocimiento de la ley de Moisés en lo físico, pero no en lo espiritual. Por eso no le podían entender y más adelante Yeshua se los dice, ¿por qué no me pueden entender? Fíjate. Dice versículo 18, yo soy el que doy testimonio de mí mismo y el Padre que me envió da testimonio de mí. Ellos le dijeron, ¿dónde está tu Padre? Respondió Yeshua, ni a mí me conocéis ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais.
Estas palabras habló Yeshua en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió porque aún no había llegado su hora. En el mismo templo lo confrontaban al Señor. Verso 21, otra vez les dijo Yeshua: yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. ¿Por qué dijo que yo me voy y me buscaréis? O sea, si no lo estaban recibiendo, ¿cómo es que lo iban a buscar? Porque ellos lo que estaban buscando, lo que ya estaban esperando era el Mesías. Pero ellos no lo estaban viendo. Pero eso dicen, me van a buscar. Es como hasta ahorita. Exacto, exactamente. Yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. En vuestra transgresión van a morir. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Decían entonces los judíos: ¿acaso se matará a sí mismo, que dice: a donde yo voy, vosotros no podéis venir? Y les dijo: vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Esta declaración es impresionante porque les está diciendo literalmente, les está expresando su condición de deidad. Yeshua se los está diciendo. Dice: por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Así es de que una vez más, una vez que nosotros hemos ya aprendido el significado de creer, lo hemos visto en los últimos capítulos, el contexto amplio de lo que representa, lo que significa creer en Jesucristo, creer en Yeshua. No solamente decirlo de boca, sino que implica, encierra el aspecto de la fidelidad. Por ejemplo, tú me puedes decir que crees en Yeshua, y sí estudias los evangelios, estudias el Nuevo Testamento, pero al mismo tiempo estás con literatura, aprendiendo todo el aspecto de la religión judía, los rituales y todos estos aspectos que por ningún lado ven a Yeshua. La pregunta es: ¿crees en Yeshua? Bajo el contexto real de creer, porque ahí no hay fidelidad. Tú no puedes decir que el Señor es tu esposo. Si tú eres Israel, eres parte de la esposa. Y el Señor es celoso. Lo dice en la propia Escritura, el Dios celoso. Así es de que, ¿qué Dios celoso o qué hombre celoso podría considerar que su esposa coquetea con otro? Es lo mismo. Todas estas analogías simbólicas, nosotros las vemos en la Escritura. El libro del Cantar de los Cantares es una expresión alegórica, poética, romántica de la relación de Dios con Israel. Y habla de la esposa y habla del esposo. ¿Cómo es posible que la gente continúe creyendo que recibiendo toda la doctrina, toda la enseñanza de un pueblo que no cree, que desprecia incluso a este Señor, diga también que cree en ese Señor? O sea, ¿dónde está la lógica? Pues es que son mensajes muy bonitos. ¿De verdad? Ten cuidado de no quedarte con lo bonito y perder lo verdadero. Ellos no van a tener ningún problema cuando se les revele. Cuando a ellos se les revele por mandato divino, por obra sobrenatural, lo van a entender. Todo lo van a entender perfectamente, y es cuando van a llorar. Porque van a entender el desprecio que tuvieron para con el Hijo de Dios. Pero tú no. A ti ya se te reveló y lo estás despreciando. Qué terror. A mí me da miedo pensar en una situación así. Que Dios no permita que la gente que verdaderamente dice amar a Jesucristo, que ha entendido la cruz, que ha entendido las implicaciones de la cruz, de su muerte, del derramamiento de su sangre por ti, que al rato no le glorifiques, no le honres, no le adores como se merece, sino que simple y sencillamente sea alguien más, un rabino más,
un hermano mayor. Eso nos hace ignorantes. Penosamente nos hace los peores ignorantes. ¿Por qué? Porque no conocemos lo más elemental. Jesucristo mismo lo dijo: yo no soy de este mundo, yo vengo de arriba. Ustedes son de este mundo, yo no. Y ellos están justificados por este juicio divino, pero tú no, tú y yo no estamos justificados. Tú y yo estamos obligados a entender perfectamente la implicación de estas palabras. ¿Qué te estaba diciendo? Yo soy el Dios que se hizo hombre. Y estoy aquí entre ustedes, estoy tabernaculizando, como fue el deseo de mi Padre desde el Sinaí, cuando le pidió a Moisés que hiciera aquel tabernáculo. Todo fue con un propósito divino. Así es de que, una vez más, y yo creo que vamos a continuar repitiendo, lo que significa verdaderamente creer en Jesucristo. Por eso les dijo: vosotros moriréis en sus transgresiones, porque no quieren escuchar. Dice verso 25, entonces le dijeron: ¿tú quién eres? Entonces Yeshua les dijo: lo que desde el principio os he dicho. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros. Aquí ya está hablando como Dios, porque ya habla de juzgar. ¿Ya entendiste entonces la diferencia? Dice: muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero. Y yo, lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Pero no entendieron que les hablaba del Padre. No entendieron que les estaba hablando de Dios mismo. Les dijo pues Yeshua: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy. Este es el momento, ese es su momento, cuando en reiteradas ocasiones lo dice: no ha llegado mi momento. Cuando sea mi momento. Este es el momento. La crucifixión. Cuando habla de ser levantado, habla de ese momento. Dice: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy. Y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Fíjate lo que dice. Dice y lo asegura el Señor. Dice: conmigo está, no me ha dejado el Padre, solo el Padre. Porque yo hago siempre lo que le agrada. Entonces, bueno, nosotros tendríamos que preguntarnos: ¿qué pasó entonces en la cruz cuando el Señor dijo: Elí, Elí, lama sabactani? Que significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Porque ella estaba cargando los pecados del mundo, ya estaba separado del Padre. Exactamente. Ese fue el motivo de su aflicción, al grado de incluso llorar lágrimas, sudor de sangre, una noche anterior en Getsemaní. ¿Por qué? Él sabía que llegaba el momento en que Jesucristo en su esencia iba a ser separado del Padre, porque el Padre no puede tener comunión con el pecado. Entonces, y dices tú: pero ¿por qué tienes que decir del comunión con el pecado? Claro, porque Yeshua se hizo pecado. En el momento de la cruz, Yeshua cargó con el pecado del mundo. Por eso es necesario, es imprescindible que puedas entender la ley sacrificial. Estamos a punto de terminar Génesis y vamos a comenzar con Éxodo y vamos a empezar ya a entender todo el sistema sacrificial, empezando nada más y nada menos con el Cordero de la Pascua, lo que les dio libertad a Israel en Egipto. Así es de que una de las cosas más importantes que nosotros tenemos que considerar es el sacrificio de Jesucristo, que vino a ser una profecía cumplida en respecto del sistema sacrificial enseñado por el Señor
a través de la ley de Moisés. ¿Y cuál fue el propósito? Expiar de pecado, en este caso. La expiación de Israel. Pero no hay remisión de pecados sin derramamiento de sangre. Entonces, por eso Yeshua tuvo que morir. Tuvo que morir porque, siendo el que estaba cargando con el pecado, Dios deposita en Jesucristo el pecado del mundo para que el mundo sea perdonado. Y a partir de entonces, esta es la oportunidad, la misma oportunidad que recibió esta mujer que encontraba en adulterio. Porque esta mujer encontrada en adulterio, sorprendida en adulterio, representa a Israel. De acuerdo a la ley tenía que morir, pero Dios le perdonó. Dios, en este caso representado por Jesucristo, la perdona, pero le dice, no peques más. Por esa razón Jesucristo no va a morir 2 veces, fue una sola vez. Porque a través de su muerte y crucifixión nosotros tenemos esta gran oportunidad. Todo el mundo, no solamente la nación de Israel, sino todo el mundo. Pero cada quien decide si recibe o no esta gran oportunidad. Mucha gente dice, sí lo recibo, ya Cristo me perdonó, pero siguen transgrediendo. Entonces no están entendiendo, pero no están entendiendo porque no se les está enseñando correctamente el propósito del perdón. El propósito del perdón fue que ya no continuaras con la misma vida de transgresión, sino que cambies, sino que te conviertas a una persona correcta. Entonces es ahí donde muchos dicen creer, en otro sentido incluso, pero aún no han entendido la implicación verdadera de creer, de la fidelidad. Entonces esa fue la razón por la cual cuando tú veas que el Señor exclamó en la cruz, cuando tú leas que dice, Señor, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? No significa una contradicción de ninguna manera, no, fue en ese momento solamente. En ese momento que fueron 3 horas, de la hora sexta a la hora novena, 3 horas, de las 12 del día a las 3 de la tarde, en que hubo tinieblas en la tierra. Esas tinieblas representan la ausencia, la separación que tuvo Jesucristo del Padre por causa del pecado. Hubo tinieblas, hubo temblor, hubo muchas cosas tremendas. Resucitaron muertos que se presentaron en las plazas de Jerusalén. Fue una situación impresionante, yo no me la puedo imaginar. Pero a partir de ese momento, muchos de los que estaban ahí, incluso de los soldados, dijeron, este es verdaderamente el Hijo de Dios. Dice, regresamos allá a Juan 8. Una vez más, verso 29 dice, porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Verso 31, dijo entonces Yeshua a los judíos que habían creído en él. Fíjate, ¿a quién le va a hablar ahorita? Dice dijo entonces Yeshua a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, es decir, en los mandamientos, mis mandamientos, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Qué es un discípulo? ¿Qué es un discípulo? Es un estudiante, es un aprendiz de Jesucristo. Dice, seréis mis discípulos. No significa que aunque compartas la palabra de Dios, ya te sientas un maestro. No somos maestros. Todos somos discípulos, todos somos aprendices de uno, de Yeshua, de Jesucristo. Pero ve qué importante es a qué grado nos está colocando. Fíjate una vez más, dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Oye, no es cualquier cosa, es mucha cosa. Es algo bien importante. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Qué significa con que conoceréis la verdad? Pues claro, por cuanto estás siendo discípulo de Jesucristo, estás constituyéndote en estudiante. Y al ser un estudiante, ¿qué vas a hacer? Sí, pero ¿cuál es el propósito? ¿Qué va a pasar contigo?
Estamos hablando de la verdad. No te distraigas. Significa que vas a conocer la Torah. La verdad es la Torah, su ley. Libre de enseñanza. Tu palabra es la verdad. ¿Perdón? Libre de enseñanza de hombres. Exactamente. Vas a conocer la verdad por cuanto estás conociendo la Torah. Así de que a eso estamos llamados, a conocer su ley. Todos tenemos la posibilidad de ser discípulos, de constituirnos en discípulos, pero el propósito es ser estudiantes. Si tú te niegas a estudiar y solamente escuchar es muy bueno, pero eso no es todo. A menos que tengas una super retención del 90% de lo que escuchas. Pero al menos yo y muchos que conozco necesitamos hacer notas. Yo todo el tiempo estoy con mis notas, estoy escribiendo todo el tiempo. ¿Por qué? Porque eso hace a un estudiante. La diferencia entre un religioso y un estudiante es precisamente una pluma y un cuaderno. Y tu Biblia, claro. Es lo que te hace un discípulo de Yeshua. Verso 33, le respondieron, linaje de Abraham somos. Recordemos que le está hablando a aquellos que creyeron en él. El grupo de judíos que creyeron en él. Dice, linaje de Abraham somos. Y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Esto no lo dijeron en un sentido negativo. Ya habían creído en él, pero no le estaban entendiendo. Porque cuando dice seréis libres, ellos estaban en su mente, dijo, son esclavos o fueron esclavos. O sea, somos hijos de Abraham y en ese sentido, o sea, se están queriendo colocar en el ámbito espiritual para poder entender a Yeshua, pero no le dan el clavo. Dice, ¿cómo dices tú seréis libres? Somos del linaje de Abraham. Yeshua le respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, una vez más, que hace transgresión, que transgrede la ley, esclavo es del pecado. No que seas esclavo de alguien más, de un gobierno, de algunas personas, no. Sino del mismo pecado. Y eso es lo terrible. ¿Por qué? Porque el pecado tiene todo que ver con estar fuera de la ley. Y el principal incursor en estar fuera de la ley es Satanás. Así es de que esto es lo peligroso, porque por esa razón dice, seréis esclavos del pecado. No más que de una actitud de transgresión a la ley, del espíritu que te hace pecar. Eres pecado, o sea, eres esclavo de ese espíritu de transgresión. ¿Sí me expliqué? O de tu propia concupiscencia, ¿no? Exacto, sí. No precisamente un espíritu, sino de tu propio... Sí, pero es espiritual. Ajá. O sea, a lo que yo voy es que eso es espiritual, al final de cuentas. La persona que se mantiene en el pecado, al final de cuentas, en la transgresión de la Torah, tiene que ver con un aspecto espiritual, se mantiene ahí. Y también tiene que ver con un aspecto espiritual aquella persona que se libera, que dice, ya no quiero ser desobediente, ya quiero alinearme. También es un aspecto espiritual. Dice verso 35, y el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. Así es de que aquí está poniendo una analogía o una forma de expresarlo el Señor. Y para hacer una diferencia, está haciendo una diferencia de personas. Aquellos que se mantienen en el pecado por causa de su debilidad y aquellos que a final de cuentas son constituidos hijos del reino. No es lo mismo. Hay muchas personas que dicen, no, pues todos somos hijos de Dios. No, bueno, Él no dijo eso. Él siempre hizo una gran diferencia entre unos y otros. Todos somos creación, pero eso es diferente. Eso no te hace hijo. Así es de que nosotros tenemos que entender esta gran diferencia y sobre todo atendiendo a las palabras de Yeshua. Así que si el Hijo os libertare,
seréis verdaderamente libres. ¿Por qué está hablando así? ¿Por qué dice, si el Hijo los libertare, seréis verdaderamente libres? ¿De qué te liberó Yeshua? El pecado. De la condición de pecado, pero por cuanto que reconociste, primeramente, para que Él te pueda liberar, necesitas confesar tu pecado, reconocer y en consecuencia hacer lo que le mandó a la mujer, que la sorprendieron en adulterio. Vete y no peques más. Y ella obedeció. En ese sentido tú tendrías que hacer lo mismo, porque Él es quien te está liberando. Era esclava ella y estaba a punto de morir por causa del pecado. Pero en ese momento Él la libera. ¿Cómo la liberó? ¿Fue que se puso en contra de los judíos? No, hablando la palabra. Pero hablando la palabra en un sentido correcto, acerca de ese mandamiento. Acerca del mandamiento que vimos en Levítico. Dice, verso 37, sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre. Fíjate, aquí una vez más les repite, cuando dice, yo vengo de arriba y ustedes son de abajo. Dice, yo hablo lo que he visto cerca del Padre. Lo ha visto. ¿Por qué? Porque Yeshua está con el Padre desde el principio. Y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Pero le dice, ya es otro Padre. No es el mismo. El Padre de ustedes no es el mismo Padre mío. Qué impresionante, ¿no? Porque aquí la expresión, dice, yo hablo de lo que he visto cerca del Padre y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Es una confirmación de que Yeshua les había dicho antes que Él viene de arriba y ellos son de abajo. Yeshua es desde antes de la creación del mundo, como lo expresó el apóstol Juan. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Los hombres a los que les habla no entendían en realidad que ellos estaban hablando con el Dios que se hizo hombre. No lo entendían todavía. Verso 39, respondieron y dijeron, vuestro padre es Abraham. Nuestro padre es Abraham. Yeshua les dijo, si fuerais hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Es decir, toda la instrucción que le dio Dios a Abraham. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre, que os he hablado la verdad, que os he hablado la Torá, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Yeshua entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais. Claro, ¿por qué? Está citando la Torá. Yeshua está citando el mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso está en la Torá, en la ley de Moisés. Porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino del que Él me envió. Verso 43, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Tú por qué crees que no entendían su forma de hablar, sus dichos, sus palabras? Porque Él estaba hablando en el espíritu y ellos en la carne. Exactamente. Todo el tiempo Jesucristo estaba hablando en el ámbito espiritual. Para que tú puedas tener discernimiento, entender las palabras, la enseñanza de Jesucristo, necesitas hacer lo que hicimos en la mañana, en los pasajes de los capítulos 46 y 47 de Génesis. Yo les aconsejé, les sugerí una cosa, como actividad didáctica. Lee con tus ojos, pero con tu mente y con tu espíritu trata de conectar el aspecto simbólico, ya sea profético, de lo que estás leyendo. Y es así como pudimos conectar muchas analogías hermosas relacionadas con Yeshua, con el Padre, y en relación al mundo y lo que está haciendo con nosotros.
Es así como Yeshua enseña a hacer esto. Verso 44, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Fíjate, una vez más aquí dice, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? El apóstol Pablo habló de todos aquellos que viven en la carne. Estos judíos estaban hablando con Yeshua, pero solamente estaban haciendo una conexión material en la carne. No podían entender las palabras de Yeshua. Si quieren acompañarme ahí a Romanos 8, del 5 al 8, dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Aquí una aclaración. El hecho de que tú seas del Espíritu no significa que dejaste de ser carne, sigues siendo carne, pero tienes esta gran bendición de poder tener un discernimiento espiritual, de poder ver las cosas en un aspecto espiritual. Y eso te permite poder entender mejor la Escritura, la palabra de Dios. Una vez más, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Hoy en la mañana estábamos hablando acerca de la diferencia entre vivir una vida solamente en el aspecto material, en la carne, y olvidarse de que tu vida, a partir de que estás viniendo al Padre en tu fe, tu vida entonces ya tiene un nuevo rumbo y un nuevo propósito, y ese propósito tiene que ver con trascender a la vida eterna. Así es de que cuando tú comienzas a vivir de esa manera, comienzas a hacer un hábito en tu vida, de tal forma que todas las cosas que tú vives, lo que hablas, lo que entiendes, lo que lees, el trato con tu prójimo, comienzas a entenderlo en el Espíritu y a vivirlo en el Espíritu también. No significa que te vas a hacer espiritifláutico, no. En esto hay que tener mucha lógica, mucho sentido común. Esto no te puede hacer perder la razón, de ninguna manera, sino que te vas a enseñar a vivir como Dios quiere que tú vivas. Porque eso te va a dar paz y tranquilidad. Comentábamos acerca del problema, lo que está sucediendo hoy en todo el mundo relacionado con esta pandemia a nivel mundial, en donde la gente se está peleando, está cometiendo robos relacionados con la obtención de comida, de medicinas, y se están agrediendo unos con otros en las calles. Está la situación muy difícil. Y eso es por un lado unas personas, y por otro lado otras personas están tranquilos en casa, guardando el día de reposo, sin afanarse, sin preocuparse, entendiendo que Dios está en control de todo. O sea, esto es vivir en el Espíritu. Empezar a tener una comprensión en el Espíritu. Y eso es importante que nosotros aprendamos a entenderlo. Verso 8 dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Claro. ¿Por qué no pueden agradar a Dios? Porque simple y sencillamente están destinados a hacer lo que estaba sucediendo con esos judíos. No, dice Yeshua, ¿por qué no pueden entenderme? Es precisamente por eso, porque no estaban ellos intentando discernir las palabras de Jesucristo en el Espíritu, sino en la carne. Y en la carne, simple y sencillamente, cuando les dijo, mi Padre y yo somos uno, no entendieron nada. Terminaron preguntándole, ¿y quién es tu Padre? Pues imagínate, eso no nos puede suceder. Entonces el constituirnos en discípulos cumple ese objetivo en nosotros. Esto marca una diferencia abismal entonces entre el pueblo judío que no le iba a reconocer, lo que comentábamos, y el grupo de judíos infiltrados como la semilla de Satanás. Son dos grupos que nosotros vamos a estar viendo en los evangelios y de lo que hablan incluso las cartas del apóstol Pablo. ¿Por qué?
Porque una cosa es el juicio que Dios decretó por parte de Isaías para que el pueblo judío, viendo no entendiera y escuchando no comprendiera y no pudieran recibir a Yeshua. Y no pudieran ser sanados, dice Isaías 6, del 9 al 10. Entonces, eso es por parte del Señor. Pero aparte, hay una profecía que se está cumpliendo como un grupo infiltrado en el pueblo judío. Y ese es otro, desde antes de Yeshua, que buscaron su muerte. Recordemos que Herodes buscó matar a Yeshua desde que supo que había venido al mundo. Así es de que, si ustedes recordarán, Génesis 3, versículo 15, dice la Escritura, y pondré enemistad, cuando Dios habla y le da un juicio a Satanás, que está representado a través de la serpiente, dice, pondré enemistad entre ti y la mujer representa a Israel, dice, y entre tu simiente y la simiente suya. ¿Cuál es la simiente de la mujer? Que es Israel, Yeshua, quien iba a venir al mundo. Dice, y tu simiente. Entonces, ¿cuál sería la simiente de Satanás? La simiente tuya. Entonces, desde entonces, esto representa una profecía que se está cumpliendo precisamente en el tiempo de Jesucristo. Estos que buscaban matarle están cumpliendo este propósito. Por esa razón, Yeshua dice algo muy, muy, muy duro, aquí en el versículo 44. Regresemos a Génesis 8. Dice, voy a leer desde el versículo 43, dice, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Porque no podéis escuchar mi palabra. Dice el verso 44, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. Porque de vosotros... ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Les está exponiendo muy claramente que no habían podido detenerle y siempre que intentaron tentarle, siempre que le tentaron para sorprenderle, para acusarlo, pues definitivamente no pudieron. ¿Por qué? Porque nadie, absolutamente nadie, podía redarguirlo de pecado. ¿Por qué? Porque ellos sabían que hablaba la verdad. Ellos sabían que estaba hablando justo la ley de Moisés. Pero no le creían. Cuando dicen no le creían, no es que no le creyeran en el sentido de creer, porque ellos conocían la Torá. Simple y sencillamente se está refiriendo a que no eran fieles a la Torá. El contexto de creer una vez más. Verso 47, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por eso no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Y aquí esto está tremendo. Es durísimo cuando les dice esto. Primero les dice que son hijos de su padre el diablo y dice ustedes no son de Dios. Recordemos que Jesucristo siempre tuvo un don sobrenatural para ver el corazón de las personas, la esencia de las personas, con quién estaba hablando. Entonces, cuando les dice esto, Él identifica perfectamente la simiente de donde son. Entonces es tremendo cuando esto lo afirma. Verso 48, respondieron entonces los judíos y le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Respondió Yeshua, yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre, y vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. De cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Una vez más, está hablando, esta expresión de Yeshua trasciende a la vida terrenal. Porque es obvio que todos vamos a morir, pero Él no está hablando en sentido material. Y una vez más, la muerte eterna.
Y una vez más los judíos no le van a entender. Dice verso 52. Entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. No estaban entendiendo nada. ¿Por qué? Porque su discernimiento no despegaba no despegaba del suelo, del piso. Simple y sencillamente estaban queriendo entenderlo en lo material, en la carne, no en el espíritu. ¿Qué aprendemos de esto nosotros como discípulos de Yeshua? Que para entender sus palabras tenemos que entenderlas en el sentido espiritual. Pero muy aterrizado. No significa que porque tengas que entender las palabras de Yeshua en el espíritu, vas a fantasear, porque muchas veces se confunde. La gente fantasea mucho con el aspecto espiritual y se confunde. No es en ese sentido. Tienes que entender las palabras de Jesucristo en un contexto muy, muy aterrizado. Él vino y dijo, sus primeras palabras fueron estas: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos se ha acercado. Cuando dice el reino de los cielos, está hablando de un reino que no es de este mundo. Y cuando dice arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, está iniciando su ministerio. Esto implicó que todo su ministerio trascendía al reino de los cielos. Cuando te dice a ti que no vas a morir, te estás diciendo que no vas a sufrir la muerte eterna. Que el día que tú vuelvas al polvo, que dejes este mundo, que dejes de peregrinar en este mundo, significa que tienes la oportunidad de tener una vida eterna. Pero por cuanto que hiciste lo concerniente en este mundo, te preparaste para ello y no desechaste las palabras de Jesucristo. No desechaste la palabra de verdad. Verso 50. Pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. De cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. El que guarda mi palabra, el que guarda mis mandamientos. Pero no son los mandamientos cumplidos de forma religiosa, sino cumplidos bajo el discernimiento y la comprensión en la enseñanza de Jesucristo. Dice, entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. Ellos no estaban entendiendo que estaba hablando de la vida eterna. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? Y los profetas murieron. ¿Quién te haces a ti mismo? Ellos sabían, aquí en esta pregunta te das cuenta que sabían perfectamente de lo que estaba hablando Yeshua. ¿Quién te haces a ti mismo? Pues él estaba diciéndoles, ya les había dicho, yo soy el Dios que se hizo carne, yo soy de arriba y ustedes son de abajo. Yo no soy de este mundo, ustedes son de este mundo. Verso 54, respondió Yeshua, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es, mi Padre es el que me glorifica. ¿Y cómo le glorificó al Padre? A través de la resurrección. A través de la muerte y resurrección. Así es, a través de la muerte y resurrección. Yeshua respondió, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es, mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Padre, vuestro Dios, pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros, pero le conozco. Lo que les está diciendo, ustedes son mentirosos, porque no le conocen, pero le conozco y guardo su palabra. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. ¿En qué momento? Y esto ya lo vimos en otros pasajes análogos. ¿En qué momento Abraham le vio a Yeshua y se gozó? ¿Y por qué se gozó Abraham? ¿Recuerdan el evento en el que Dios le pidió a Abraham que sacrificara a su hijo Isaac?
En el momento justo en el que Abraham levanta el cuchillo para sacrificar y darle muerte a su hijo, en ese momento es detenido por el ángel y le dice: no lo hagas, no lo mates. Sé que me eres fiel, por cuanto no me negaste a tu hijo. Y en ese momento justo levanta la mirada a Abraham y ve un cordero que estaba en un zarzal atorado con sus cuernos. Y vimos toda esa simbología hermosa que representa a Jesucristo. Ese cordero representó a Yeshua. ¿Perdón? Ajá, el carnero. Representó a Yeshua. Y en ese es el momento en que se goza. ¿Por qué se gozó? Porque vivió su hijo. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó, porque vio su día. ¿Cuál es ese día del que está hablando? El versículo 56, el momento del que ha estado hablando Yeshua cuando dice: aún no es mi día, aún no es mi tiempo. El momento del sacrificio del cordero, el momento en que ese animalito que estaba atorado ahí, que estaba representando a Yeshua mismo, fue el sustituto de Isaac. Isaac no murió, no fue sacrificado, sino que en su lugar fue muerto este cordero. Así es de que nosotros podemos ver claramente cómo es que Yeshua está citando la Torah una vez más, y está citando el momento, el día en que vio su día. Obviamente en un aspecto simbólico y profético, aquí sí profético. ¿Por qué? Porque tenía que ver con el momento en que Jesucristo iba a morir. Iba a ser el sustituto del sacrificio, en el sacrificio por Israel, para que Israel no muriera. Verso 57, entonces le dijeron los judíos: aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. O sea, es obvio, creo que ya quedó muy claro que la visión de estos judíos simple y sencillamente, pues no despegaba y no podían, por más que hablaban con él y se enojaban, discutían, no podían entender. Así es de que por causa de tener un juicio para que no le fuera revelado el Mesías, simplemente recibían las palabras de Yeshua como en el aspecto físico y no en el aspecto espiritual. Por eso, para que tú y yo entendamos la doctrina de Yeshua, debemos ser conscientes de que su enseñanza es espiritual. Toda su enseñanza es espiritual. Fundamentalmente hablando, toda su enseñanza el Señor la refirió en el aspecto físico, pero como forma didáctica. Por ejemplo, cuando aquella ocasión en que habló acerca de la enseñanza a sus discípulos de quién iba a ser el mayor, que ve a un niño y lo pone en el medio y le dice: el que no reciba a este niño, no me recibe a mí, y el que lo reciba me recibe a mí. ¿Qué está diciendo? O sea, le está físicamente, didácticamente les está dando enseñanza, pero para que le entiendan en el aspecto espiritual. Espiritualmente hablando, tú tienes que recibir a cualquier persona que esté como un niño o como un pequeño que no entienda la palabra de Dios. De esa manera vas a recibir. Es como si recibieras a Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él es el que los está trayendo. Pero si tú le cierras la puerta y si tú de repente empiezas con tradiciones judías que ni siquiera tú mismo entiendes, pero que ya estás con un montón de, incluso a la hora de hablar, no hablas ni español ni hebreo, hablas hebrañol. ¿Cómo? Todo mucho. Va a llegar un momento en que la gente no te va a entender ni el español ni el hebreo, porque para empezar no hablan hebreo, tú tampoco, y simplemente lo haces para lucirte. ¿Tú crees que de esa manera es como enseñó Yeshua a recibir a un pequeño? Claro que no. Si te está hablando de un pequeño, de un niño que quiere aprender la palabra, lo que tienes que hacer es ser sencillo, ser humilde, hablar con las cosas más simples. De otra manera, le rechazas. Y el problema es que ese rechazo puede ser incluso inconsciente. Así es de que estamos llamados, en consecuencia, a recibir un discernimiento espiritual como un don
Y esto es importante, es un don que solamente Dios da, Dios entrega. No es algo que tú quieras como que sea capacidad tuya, por ser muy inteligente, no. Lamentablemente no es así. Es un don que también entrega Dios. Pero también lo podemos pedir. Y el Señor nos lo entrega. Verso 57 dice: entonces le dijeron los judíos: ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Yeshua les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Aquí está. Antes que Abraham fuese, yo soy. Vamos a Génesis 1:1, solamente para recordar estas palabras. Dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero dice a la mitad del versículo: en el principio creó Dios. La palabra Dios en el hebreo, ya todos lo saben, es la palabra Elohim, pero es una palabra plural, que significa poderes. Esto ¿por qué habla en plural? Bueno, cuando tú tengas la oportunidad de ver una escritura en hebreo, escrito en hebreo, te vas a dar cuenta que después de la palabra Elohim escrita en hebreo hay dos letras. ¿Cuáles son esas dos letras? La Aleph y la Tav. ¿Qué representa la Aleph? El Padre. La Aleph representa al Eterno, a Dios, al Creador. ¿Y la Tav? ¿Qué representa? Simbólicamente hablando, se escribe como una cruz. Así es de que nosotros podemos entender desde antes de terminar el primer versículo de la Biblia que Jesucristo está con el Padre desde el principio. En el principio creó Dios. Bereshit bara Elohim. Así es de que lo que está diciendo aquí Yeshua tiene que ver con yo soy. Dice: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Todo el pueblo judío hoy en día descansa su fe en Abraham y en Moisés. Y despreciaron y siguen despreciando al Hijo de Dios. Así es de que nosotros tenemos que considerar esto para continuar creyendo, intentando creer verdaderamente en Yeshua. Verso 59, tomaron entonces piedras para arrojárselas. Y una vez más, fíjate lo que sucede. Entonces tomaron piedras para arrojárselas, pero Yeshua se escondió y salió del templo y atravesando en medio de ellos se fue. ¿Cómo es posible que con piedras y todo, y un grupo de judías, pues que como si fuera jugador de fútbol americano, no pasó así, claqueando a todos, corriendo y golpeando a todos? Claro que no. La palabra atravesando, fíjate, la palabra atravesando en el griego es la palabra derjomai, que significa varias cosas, pero tiene que ver con traspasar. Tiene que ver con traspasar. Y hay varios eventos en diversos lugares en donde trataron de hacer lo mismo y simple y sencillamente se fue en medio de ellos y no pudieron detenerlo. ¿Por qué no pudieron detenerlo? Bueno, aquí está confirmando, concluye el capítulo con la confirmación de que Yeshua es Dios, el Dios que se hizo carne, el Hijo. Yeshua es Dios, pero no es el Padre. Y hay que entender esa diferencia. Por eso en todo el capítulo siempre estuvo diciendo: el Padre está conmigo y yo estoy en Él. ¿Okay? Vamos a terminar con una oración, por favor. ¿Sí? Señor Padre Eterno, queremos permanecer en ti, en tus palabras, en tu doctrina. Gracias, Yeshua, por tu enseñanza, mi Dios. Gracias por enseñarnos, Padre, que
que los mandamientos de hombres, Señor, nos alejan más de ti en lugar de acercarnos, que debemos de considerar a los niños pequeños, a los pequeños que van llegando, y sobre todo enseñar lo que tú dices, tu palabra, Señor, no la de mandamientos de hombres, y no vamos a ser tropezadero para otros, Señor. Gracias, papito, por este tiempo que pasamos contigo, a tus pies, aprendiendo, Señor, tu doctrina, que solamente venía del Padre, porque el Padre y tú son unos, Yeshua. Así es. Gracias te damos, papito. Queremos ser uno contigo. Queremos tener el mismo espíritu, Señor, que tienes tú con el Padre, para así tener revelación de tu palabra, poderla entender y ser vivificados a través de tu espíritu, ser fortalecidos, mi Dios, en este tiempo. Solamente, Señor, tu palabra permanece para siempre, porque el cielo y la tierra pasarán, pero tu palabra no pasará, Señor. Es la que perdurará para siempre, Señor, y nuestras vidas en algún momento moriremos, Señor, pero tenemos la esperanza de esa vida eterna contigo, Señor. Que nosotros no muramos eternamente, sino que vivamos contigo en la eternidad, en la Jerusalén celestial queremos estar, Padre. Sí, Señor. Gracias te damos, mi Dios, por este tiempo. Te bendecimos, mi Dios. Cuida a todo tu pueblo Israel en todas partes del mundo. Te pedimos por la paz de Jerusalén, Señor. Mi Dios, haz la paz con nosotros, Padre. Quita de nosotros tu ira, Señor. En el nombre y por los méritos de Yeshua. Amén. Amén.